Bueno, espero que estén todos bien. Vamos a seguir con el trabajo número 3, que es el de números complejos. Habíamos arrancado la primera parte definiendo cuál era la parte imaginaria, cuál era la parte real. Tenemos que empezar con algunas operaciones. Lo primero es ubicar o entender cuáles son las potencias de ahí. Así pueden seguir con el trabajo. Primero tenemos que recordar que, como en todos los conjuntos numéricos, se fueron creando para resolver problemas que no tenían solución con otro conjunto numérico. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de conjunto numérico yo les decía que, por ejemplo, los primeros números que se crean son los números naturales, que son los que sirven para contar, o sea, los positivos, que surge un problema cuando a un número menor quiero restarle un número mayor, por ejemplo 5 menos 8. Y les recordaba que cuando ustedes eran chiquitos, cuando iban a la primaria, 5 menos 8, la señora les decía, no tiene solución. No tenía solución en ese conjunto numérico que era el que ustedes conocían. Después conocieron los números negativos y desde ahí sí tenía solución. Bueno, de esta manera llegamos al punto en que, por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 1, hasta acá, que trabajábamos con números reales, no tenía solución. ¿Por qué? Porque si yo hago 1 al cuadrado, me queda 1 positivo. Y si calculo menos 1 para obtener este menos al cuadrado, menos 1 al cuadrado quiere decir menos 1 por menos 1. Y menos por menos es más, o sea que acá también nos quedaría el resultado positivo, más 1. Entonces, hasta acá decíamos que la raíz cuadrada de un número negativo no tenía solución. Bueno, para darle solución a ese problema se crea la unidad imaginaria, y que es con lo que estamos trabajando ahora. Ahora, yo quiero calcular las potencias de i. ¿Qué pasa cuando voy elevando la i a los distintos exponentes? Vamos a empezar en orden. Si tengo i elevado a la 0, i es un número. Por más que sea una letra, está representando un número imaginario. Y como sabemos, todo número elevado a la 0 da como resultado 1. Si seguimos en orden, tendríamos que anotar i a la 1. ¿Y qué sabemos de la potencia 1? Cualquier valor elevado a la primera potencia da el mismo resultado. O sea, que i elevado a la 1 va a ser i. El que sigue es i al cuadrado. Y volvemos a esto. Si la raíz cuadrada de menos 1 se define como i, si yo despejo acá, la raíz pasaría para el otro lado como potencia, me queda i al cuadrado, igual a menos 1. O sea que la i al cuadrado vale menos 1. Después tenemos i al cubo. Podríamos descomponer i al cubo como i al cuadrado por i a la 1. Porque se acuerdan que en la multiplicación de dos potencias que tienen la misma base, se sumaban los exponentes. Entonces, i a la 2 por i a la 1, si sumo 2 y 1 me queda i a la 3, que es lo que quiero calcular. Pero de i a la 2 y de i a la 1 ya tenemos los resultados. I a la 2 vale menos 1. I a la 1 vale i. Entonces nos queda menos 1 por i, que como en toda multiplicación el 1 puede estar o no, o sea que menos 1 por i es lo mismo que menos i. Entonces, i al cubo vale menos i. Si queremos calcular i a la cuarta, podríamos calcular i al cuadrado por i al cuadrado o i al cubo por i. De cualquiera de las dos maneras vamos a llegar al mismo resultado. A ver si hacemos i al cuadrado por i al cuadrado, nos va a quedar, estamos queriendo calcular i a la cuarta, que es i cuadrado por i cuadrado. Dijimos que i al cuadrado vale menos 1. I al cuadrado vale menos 1. Nos queda menos por menos, queda positivo, no hace falta anotarlo, y 1 por 1, 1. O sea que i a la cuarta queda 1. Si seguimos, i a la quinta podríamos anotarlo como i a la cuarta por i a la 1. 4 y 1 sumarían los 5. I a la cuarta ya sabemos que vale 1.
Y a la 1 vale i. Y 1 por i es lo mismo que anotar directamente i. Entonces, i a la quinta es i. Y así podríamos seguir, pero vayan viendo el orden de esto. El primer resultado es 1, después i, menos 1, menos i. 1, i. Y si seguimos va a seguir siempre en el mismo orden. 1, i, menos 1, menos i. O sea que los únicos 4 resultados posibles son estos. Resultados posibles. Tenemos 4 resultados posibles. El tema es si yo quiero calcular un número grande, por ejemplo, si quiero calcular i a la 247. Va a ser muy difícil ir descomponiéndolo así al cuadrado y al cubo y haciendo el cálculo. Entonces, se busca un método más práctico para los números grandes. Como sabemos que hay 4 resultados posibles, lo que podemos hacer es ese número 247, dividirlo en esos 4 resultados posibles. Lo hacemos en la calculadora. Tenemos 247 dividido los 4 resultados posibles. Igual me da 61,75. Voy a anotar solo el 61, la parte entera. Entonces, si hago 61, que fue nuestro resultado, por 4, el resultado me da 244. Como yo tenía 247 y esto me da 244, lo que me resta de estos dos, la diferencia, es 3. Entonces, i a la 247 da lo mismo que i a la 3. ¿Y cuánto daba i a la 3? Ya lo teníamos calculado, era menos i. ¿Sí? Para cualquier valor, para cualquier exponente, siempre que quiero calcular la potencia de i, divido en 4, me va a dar un resultado, uso solo la parte entera y me fijo, al multiplicar por 4 esa parte entera me da un resultado. En este caso era 244. Se lo resto al valor que yo tengo y lo que me sobra es el equivalente, o sea, i. La 247 equivale a i al cubo, a i a la 3. Y de eso ya lo tenemos dentro de los 4 resultados posibles. A ver, para que quede claro, hacemos otro ejemplo. I a la 36. Hacemos 36 dividido 4. No hace falta ahí usar la calculadora. 36 dividido 4, 9. Y cuando hago 9 por 4 me da 36, me da exacto. Entonces no voy a tener ningún resto. O sea que i a la 36 va a ser lo mismo que i a la 0. Y en los resultados posibles sabemos que i a la 0 es lo mismo que 1. ¿Sí? Así tienen que calcular todas las potencias que figuran en el trabajo. Después también figura multiplicación. Multiplicación de números complejos. Para eso vamos a hacer, a ver, un ejemplo cualquiera. Si yo quiero multiplicar 3 más 2i por menos 5 más 1i. Es una multiplicación, tengo dos paréntesis, dentro del paréntesis tengo suma o resta. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar lo que ya conocemos, que es la propiedad distributiva. Voy a empezar por el 3. 3 por menos 5, regla de signos. Más por menos, menos. 3 por 5, 15. De vuelta. El 3, ahora con el 1i. 3 es positivo, por más 1, más por más, más. 3 por 1, 3. Y como uno de los dos tiene i, va a quedar la i. Vamos ahora con el 2, i, distributiva. Con el 5 negativo. Más por menos, menos. 2 por 5, 10. Como uno de los dos tiene i, queda la i. Y el último, 2i por más una i, más por más, más. 2 por 1, 2. Y tienen i los dos. I por i me va a quedar i al cuadrado. Pero esto sabemos el valor de i al cuadrado. Volvemos a los valores acá de la potencia. I al cuadrado vale menos 1. Entonces el resultado de esto va a ser menos 15 más 3i menos 10i más 2 por menos 1. Porque el valor de i al cuadrado es menos 1. Entonces va a quedar
menos 15, más 3i, menos 10i, más por menos queda menos, y 2 por 1, 2. Y ahí estamos en lo que ya resolvieron hasta acá, que tengo suma de números complejos. Entonces, ¿cómo sumábamos? Por un lado la parte real, menos 15 y menos 2. Más, por otro lado, la parte imaginaria, 3i menos 10i. Real me queda menos 15, menos 2, que es menos 17. ¿Se acuerdan que todos números con el mismo signo se suman y sigue manteniendo el signo? Y de la parte imaginaria me queda 3i menos 10i. Distintos signos se resta, queda con el signo del mayor, o sea que va a quedar menos 7i. Y ese ya sería el resultado. Lo que tienen que acordarse entonces es distributiva. Cuando multiplico dos valores, si son los dos reales queda real. Si uno de los dos es imaginario, queda imaginario. Y cuando los dos son imaginarios, i por i queda i al cuadrado, que se reemplaza por su valor, que es menos 1. Dentro de las multiplicaciones hay productos especiales que ya trabajamos. Tienen que refrescar un poco la memoria, recordar la fórmula. La fórmula del cuadrado, si yo tengo un número complejo, es un binomio, porque tiene dos términos. Entonces lo que tengo que recordar es el cuadrado de un binomio. ¿Cómo era el cuadrado de un binomio? Yo tenía a más b al cuadrado. Eso era igual al primer término al cuadrado, más 2 por el primer término por el segundo, más el segundo al cuadrado. Eso mismo que ya trabajamos, porque el año pasado trabajamos cuadrado de un binomio, lo tenemos que usar ahora para números complejos. A ver, por ejemplo, si yo tengo que hacer menos 2 más 3i al cuadrado. Es lo mismo porque tengo dos términos. Este sería el primero, este sería el segundo. La fórmula es la misma, me dice que es el primer término al cuadrado, o sea que va a ser menos 2 al cuadrado más 2, que es el 2 de la fórmula, por el primer término, que en este caso es menos 2, por el segundo término, que en este caso es 3i, más el segundo término, que era 3i, elevado al cuadrado. Menos al cuadrado va a quedar positivo, 2 por 2, 4. De todo esto tiene que salir un solo término, así que por regla de signos, más por menos, va a quedar menos. 2 por 2, 4, por 3, 12. Y tengo una i, así que 12i. Y el último término, el cuadrado, es tanto para el número como para la i. Entonces va a quedar 3 al cuadrado, sería 3 por 3, 9. I al cuadrado. Pero i al cuadrado ya sabemos cuánto vale. Estamos en lo mismo que acá en la multiplicación. Va a quedar 4 menos 12i más 9 por menos 1. O sea que va a quedar 4 menos 12i más por menos, menos 9. Y por último juntamos real con real. 4 menos 9 queda menos 5. Y como imaginario tenemos un solo término, queda como está, menos 12i. Bueno, por ahora vamos a llegar hasta acá, hasta el cuadrado de un binomio. Así que resuelvan lo que queda del trabajo. Espero que nos podamos ver pronto. Les mando besos a todos.